¿Cómo estás? No sabes qué gusto me da estar contigo en una emisión más de tu programa Pasión por el Evangelio, un programa en el que cada fin de semana hacemos un análisis bíblico de la lectura del Evangelio que leemos en la Santa Misa, con la idea de que tengas un conocimiento más profundo de la palabra de Dios y que después, cuando escuches la lectura del Evangelio y más adelante la homilía de tu sacerdote, pues puedas sacar el máximo provecho a la palabra de Dios, que es inagotable. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando para ver la emisión en vivo a través de Facebook Live, y también muchas gracias a las personas que están siguiendo esta transmisión a través de nuestro canal en YouTube o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Antes de que comencemos a hacer el análisis de este domingo, el domingo 13 del tiempo ordinario, en el que vamos a enfocarnos en el tema de Jesús, signo de contradicción, que es la pericopa del Evangelio según San Mateo que nos toca leer en la Santa Misa, déjame contarte que la comunidad de biblistas, sobre todo la comunidad de biblistas mexicanos, estamos de luto esta semana, porque ha partido al cielo uno de los biblistas más representativos de la exégesis bíblica en México y pues sin lugar a dudas también en el mundo. El padre Salvador Carrillo Alday, misionero del Espíritu Santo, ha partido esta semana a la casa de nuestro padre a sus 89 años de edad. Déjame contarte que el padre Salvador Carrillo ha sido el biblista mexicano más prolífico. Escribió 70 libros, imagínate, 70 libros, pues se dice fácil, pero es realmente un trabajo titánico. El padre Salvador Carrillo, entre otras cosas, fue el fundador del Instituto de Pastoral Bíblica en México, un instituto en el que puedes tú estudiar y puedes de ahí certificarte como agente de pastoral bíblica. También él había sido fundador del Instituto de Sagrada Escritura, que ofrecía la licenciatura en Sagrada Escritura. Ahí fue donde yo estudié. Lamentablemente hace unos años cerró ese instituto, pero todavía está abierto el Instituto de Pastoral Bíblica y hace mucho bien a muchísimas personas que como tú y como yo están apasionadas por nuestra fe, están apasionadas por la Sagrada Escritura y quieren saber más y más y más acerca de la palabra de Dios. Sin lugar a dudas que de quien más he aprendido acerca de la Sagrada Escritura ha sido del padre Salvador Carrillo, leyendo yo sus libros a una joven edad. Me acuerdo que de ahí surgió mi deseo, mi anhelo, mi sueño de algún día yo también escribir un libro de exégesis bíblica, y bueno, un sueño que finalmente se culminó, como sabes, con la publicación de este libro, que es un bestseller, 666, el criptograma apocalíptico. Por supuesto, bueno, esto no equivale para nada a la obra titánica del padre Salvador Carrillo, pero por algo se empieza. Te recomiendo mucho la lectura de este libro. Pero sí, realmente, pues lamentamos la partida de un sacerdote a quien todos los biblistas queríamos mucho. Y al mismo tiempo, tú sabes cómo son las cosas de la fe, que nos sentimos tristes cuando alguien querido parte, pero al mismo tiempo nos sentimos gozosos porque sabemos que el Señor, con su sepulcro vacío, ha abierto las puertas al cielo para todos aquellos que lo aman, y no queda la menor duda que el padre Salvador Carrillo se encuentra ya gozando de la presencia de Dios por los siglos de los siglos, y por todo esto es que a él dedico este programa. Vamos ya sin más preámbulo a dar comienzo a este programa, que como siempre va a estar muy interesante, y para ello vamos a ponernos primero que nada en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura del Evangelio dice lo siguiente: Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Esta es la lectura del Evangelio. Vamos a ubicarla primero en su contexto. Pertenece, este texto es la pericopa de Jesús, signo de contradicción, que
que pertenece al capítulo 10 según San Mateo, que como recordarás, porque lo comenzamos a estudiar la semana pasada, es lo que se conoce en el Evangelio según San Mateo como el discurso apostólico. Una serie de enseñanzas que da Jesús a sus apóstoles para prepararlos para ir en esa misión. Recuerda que la palabra apóstol viene del griego apostoloi, que significa enviado. De modo que todo este discurso apostólico de Jesús son enseñanzas específicas que les da para que ellos comprendan cómo ha de ser su misión. Les había hablado Jesús de que, originalmente les había hablado Jesús de que iban a ser perseguidos, incluso iban a morir por su causa, pero también en la misa del domingo pasado leímos cómo Jesús los exhortaba a no tener miedo de los que pueden matar el cuerpo, pero finalmente no pueden matar el alma. Les exhortaba a Jesús a no negarlo en frente de los hombres, porque el que no lo niegue, Jesús tampoco lo negará ante su Padre, pero por el contrario, al que lo niegue, Jesús mismo renegará de él ante su Padre. Palabras muy fuertes de Jesús. Bueno, pues continúa ese discurso apostólico con esta perícopa de Jesús, signo de contradicción. Vamos a ver algunas ideas importantes. Es claro lo que dice. Aquí encontramos dos secciones diferentes en este cierre del discurso apostólico. La primera, pues Jesús le dice a los apóstoles, precisamente establece cómo es signo de contradicción, porque dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Eso ya es de entrada un signo de contradicción, porque ¿cómo es posible? Tenemos que amar a Dios, tenemos que amar a nuestro padre y a nuestra madre, pero resulta que dice Jesús que el que ame al padre o a la madre, o al hijo o a la hija más que a Jesús, no es digno de Jesús. Es una palabra fuerte, porque en esta vida terrena, ¿a quién amamos más? Si no es a nuestros padres primero y después a nuestros hijos. ¿Quién no daría la vida por sus hijos? Y Jesús dice: el que ame más a cualquiera de ellos que a mí no es digno de mí. Jesús está diciéndonos con ello que no debemos amar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hijo, a nuestra hija. No, por supuesto que no. Jesús sabe que los tenemos que amar. Es más, en el capítulo 15 de este mismo Evangelio según San Mateo, en los versículos 4 y 5, Jesús hace énfasis en el mandamiento de la ley de Dios, el cuarto mandamiento, de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Sigue siendo un mandamiento vigente para la ley de Dios, y Jesús no lo cambia. Tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y Jesús incluso aquí, fíjate cómo extiende ese mandamiento, englobando no solo al padre y a la madre, sino también al hijo y a la hija, y poniendo a todos al mismo nivel exactamente. Pero dice Jesús que no debemos amarlos más a ellos que a Él. Es decir, el amor máximo tiene que ser dedicado a Jesús. ¿Por qué? Pues porque es el Hijo de Dios. A quien tenemos que amar sobre todas las cosas es a Dios, y sobre todas las personas es a Dios. Y para muchos esto no es fácil. Por eso es que es un signo de contradicción. Y después lo que sigue, pues es la esencia del cristianismo. Fíjate, cuando encontramos este tipo de sectas de pare de sufrir, o esas pues iglesias que cada quien ahí renta un gimnasio ahora y ahí monta su iglesia y su show y demás, y precisamente promueven una fe en la que no hay que sufrir, pues lo que dice Jesús aquí es otra cosa: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y es que la vida no está exenta de sufrimiento. Todo el mundo tenemos que sufrir, y fíjate cómo si no sufriéramos no creceríamos. Si no hubiera sufrimiento, si no hubiera injusticia, si no hubiera grandes problemas que resolver, no existirían los héroes. Los héroes existen porque hay grande sufrimiento, porque hay grandes problemas que resolver y los vencen. Esos son los héroes. No creceríamos, no existirían los héroes sin sufrimiento. Sin embargo, hay dos maneras de sufrir: a lo tonto y dándole sentido al sufrimiento. Y la manera de darle sentido al sufrimiento es esta: tomando la cruz y siguiendo a Jesús. De manera que esto que dice Jesús, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Fíjate qué interesante: el que no tome su cruz siguiendo a Jesús no es digno de Él. De la cruz no se salva nadie. Pero el que quiere renegar de la cruz y hace de su cruz una cruz de quejas, de amargura, de resentimiento, de odio a Dios mismo incluso por tener que cargar una cruz, pues claro que no es digno de Él. Pero sí es digno de Él el que sabe darle sentido a la cruz. ¿Y cómo se le da sentido a la cruz? Siguiendo a Jesús, que Él va por delante cargando su propia cruz. Signo de contradicción: el que encuentre su vida la perderá, el que pierda su vida por mí la encontrará. Con todo esto, Jesús nos deja claro que tenemos que amar a Dios
más que a los demás, más que a nuestro padre, más que a nuestra madre, más que a nuestro hijo, que a nuestra hija, más incluso que a nosotros mismos. Y para muchos esto puede ser realmente el punto de choque total. Amar a Dios más que lo que me amo a mí mismo. Porque es muy fácil decirlo con la boca, es muy fácil recitar los mandamientos de memoria, pero realmente sentir en el corazón un amor a Dios por encima del amor incluso a mí mismo, no todo el mundo. Y por eso Jesús lo pone a este extremo: el que encuentre su vida la perderá, el que pierda su vida por mí la encontrará. Todo esto pues son palabras duras de Jesús, ese es el signo de contradicción. Tenemos que reflexionar en esto, por supuesto, y cada quien tendrá que hacer su análisis personal. Sin embargo, en la Santa Misa de este domingo 13 del tiempo ordinario, en este ciclo litúrgico A, no es ese el tema central. Es muy importante todo esto y por eso lo leemos en la Santa Misa. Pero la idea central, temática, por así decirlo, de esta misa es lo que sigue. Pon atención. El que los recibe a ustedes, acuérdate, es el discurso apostólico, está Jesús formando a los apóstoles para que vayan en su misión, dice: el que los recibe a ustedes cuando vayan en su misión, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. Nota la cadena. El que los recibe a ustedes, apóstoles, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Por ende, el que los recibe a ustedes, apóstoles, recibe al que me envió, recibe a Dios. ¿Te das cuenta de la cadena? Y resulta que Jesús está formando a estos apóstoles, pero resulta que la iglesia es apostólica. Todos los bautizados somos apóstoles porque pertenecemos a la iglesia apostólica. No solo esos 12, todos los bautizados somos apóstoles. Todas estas enseñanzas son también para nosotros. De modo que el que nos recibe a nosotros, por ser apóstoles, recibe a Jesús. Y el que recibe a Jesús recibe a Dios, así que el que nos recibe a nosotros, recibe también a Dios. Date cuenta cómo esto es fundamental en nuestra vida de fe. Nosotros somos un canal de Jesús para los demás. Nosotros somos un canal de Dios para los demás. Dios bendice a sus hijos la abrumadora mayoría de las veces no con milagros, no. La abrumadora mayoría de las veces Dios bendice a sus hijos a través de sus propios hijos. Al que tiene hambre, al que tiene sed, al que necesita vestido, al que necesita trabajo, al que necesita consuelo, al que necesita atención, al que necesita unos oídos que lo escuchen. A cada uno de ellos Dios lo bendice a través de sus propios hijos, enviando a uno de sus hijos a que dé de comer, a que dé de beber, a que dé vestido, a que dé atención, a que dé tiempo personal, a que preste sus oídos, a que dé su consejo, a que dé sus palabras de aliento, a que preste su hombro para que alguien en él llore, a secar después sus lágrimas con su propio pañuelo. Dios bendice a sus hijos a través de sus propios hijos. Es lo que está aquí Jesús estableciendo claramente. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, el que me recibe, recibe a aquel que me envió con todas sus bendiciones. Su misión más importante es ser un canal de Dios para los demás. Su misión más importante es ser portadores ustedes de la bendición de Dios para los demás. Su misión más importante es ser ustedes mismos una bendición de Dios para los demás. Eso es para mí lo más hermoso de ser hijo de Dios. Lo más hermoso de ser cristiano. Que podemos nosotros mismos ser una bendición de Dios para los demás. ¿Te das cuenta? Y dice aquí: el que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque sea solo un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Te decía yo que de toda esta pericopa que leemos en el Evangelio en esta ocasión, este es el tema central. La primera parte de este cierre del discurso apostólico, el signo de contradicción, es importantísimo, por eso lo leímos. Pero la parte central temática de esta misa es esto otro.
Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. El que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta. Ese justo, ese profeta, ese apóstol es un canal de la bendición de Dios. Por eso el que lo recibe será recompensado. ¿Por qué digo que esta es la parte central temática de la Santa Misa y no la primera? Porque recuerda que hay una clave de interpretación de las lecturas en la Santa Misa. El tema de la primera lectura siempre es el tema del Evangelio. El tema de la primera lectura siempre es el mismo tema del Evangelio. Para comprender la palabra de Dios en la Santa Misa, esto nunca se te debe olvidar. La primera lectura y el Evangelio siempre hablan de lo mismo. Entonces, vamos a leer la primera lectura, porque aparte es uno de los textos más hermosos, déjame decirte, es uno de los textos más hermosos del Antiguo Testamento. Está tomada en la primera lectura en esta ocasión del primer libro del segundo libro de los Reyes, que cuenta los milagros del profeta Eliseo. Eliseo era un profetazo, déjame decirte, era un profetazo. Eliseo, para que te lo imagines, fíjate, Eliseo, él vivió entre los años 850 y 800 antes de Cristo, muchísimo tiempo atrás. Para que te lo imagines, él era un hombre calvo y era un hombre muy, muy fuerte, era realmente muy fuerte. ¿Cómo sabemos que era muy fuerte? Porque él solo manejaba para arar una yunta de 12 bueyes y él solo podía controlar a los 12 bueyes, entonces era un hombre muy fuerte, una personalidad imponente. Y un día se encuentra arando con sus 12 bueyes cuando de pronto pasa el profeta Elías, le coloca su manto sobre los hombros y se sigue y ahí lo deja. Eliseo con esto se da cuenta que Elías lo está haciendo su heredero. Y Elías fue quizás el máximo profeta del Antiguo Testamento después de Moisés. De manera que cuando Eliseo percibe ese gesto, se da cuenta que tiene una tarea titánica a cuestas. Y sí, es una gran tarea la que Dios encomienda a Eliseo, pero él la va a cumplir cabalmente. Eliseo en hebreo se dice Elisha, y Elisha es una contracción de Elishua. Y Elishua, o Elisha, o Eliseo, significa salvado por Dios. Eso sí, salvado por Dios. El Eli, Dios, Shua, salvado. El Eli, Dios, Shua, salvado. Piensa, por ejemplo, en el nombre de Jesús, Yeshua, que significa ya salva, donde ya es la forma como los hebreos nombraban a Dios, porque acuérdate que el nombre de Dios no se podía pronunciar, formado por esas 4 letras impronunciables hebreas, la Yod, la G, la Waw y la G, que a veces se ha traducido como Yahvé, de manera incorrecta, y peor aún como Jehová. Pero precisamente los hebreos, para no pronunciar ese nombre impronunciable, lo abreviaban y en lugar de decir Yahweh o de decir Yahvé, decían solamente Yah. De ahí que este nombre Yahshua significa Dios con su nombre Yah, que es la contracción del nombre impronunciable Yah salva. Yahshua, Yeshua, ese es el nombre de Jesús, Yah salva. Entonces de ahí te digo que, nada más para que te des una idea de lo que significan las palabras en hebreo. Entonces así, Eli, Dios, Shua, salva. Entonces Elishua, que es Elisha, que es Eliseo, significa salvado por Dios. Bueno, pues entonces vamos a leer la perícopa tomada del segundo libro de los Reyes que leemos en la primera lectura. Un día Eliseo pasó por Sunam. Había allí una mujer pudiente que le insistió para que se quedara a comer. Desde entonces, cada vez que pasaba, él iba a comer allí. Ella dijo a su marido: mira, me he dado cuenta de que ese que pasa siempre por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Vamos a construirle una pequeña habitación en la terraza. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, y así cuando él venga tendrá donde alojarse. Un día, Eliseo llegó por allí, se retiró a la habitación de arriba y se acostó. Entonces llamó a Gehazi, su servidor, y le preguntó: ¿qué se puede hacer por esta mujer? Gehazi respondió: lamentablemente no tiene un hijo y su marido es viejo. Llámala, dijo Eliseo.
Cuando la llamó, ella se quedó junto a la puerta y Eliseo le dijo: el año próximo, para esta misma época, tendrás un hijo en tus brazos. Esta es la primera lectura. Y bueno, ojalá que en la primera lectura leyéramos la historia completa, porque es una de las historias más bonitas de todo el Antiguo Testamento, es una de las historias más bonitas de la Santa Biblia. En un momento te la cuento porque la tienes que saber. Pero lo que importa aquí es ver precisamente cómo la primera lectura nos habla de una buena mujer que precisamente recibe a Eliseo como un profeta. Y que había dicho Jesús en el Evangelio, que dirá Jesús en el Evangelio 850 años después: el que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta. Es lo que está haciendo ella. Y una expresión muy hermosa es que dice, cuando le dice esta mujer, esta tsunamita, le dice a su esposo, le dice: este que pasa siempre por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Ella lo reconoce como tal, como un santo hombre de Dios, lo trata, lo acoge como un santo hombre de Dios. Es un profeta, el Eliseo. ¿Y cuál será la recompensa de esta mujer? Dice este texto, porque de hecho este texto está abreviado, que realmente a la mujer no le faltaba nada, y cuando la manda a llamar Eliseo desde su lecho, ahí en la habitación que ella le construyó, realmente el que habla con la mujer no es Eliseo, sino que es más bien su siervo Gehazi. Yo creo que él hablaba el mismo idioma que la tsunamita, porque a lo largo de toda la historia sirven como intérpretes, él es el que habla entre uno y el otro. Y de esta manera, pues cuando viene la mujer, le pregunta: ¿qué te hace falta? A través de Gehazi, y la mujer, la tsunamita, le dice: nada, estamos bien con toda la gente, no me falta nada. Era una mujer adinerada, no le faltaba nada, pero en su corazón ella sabía que lo que le faltaba era un hijo, y sabía que no podía tenerlo, su marido ya era muy grande. Pero esto lo sabe Gehazi y se lo dice a Eliseo, y por eso Eliseo le hace esta promesa: el próximo año, en esta misma temporada, vas a tener un hijo. Se va entonces Eliseo. Pasa el año y la mujer tsunamita tiene al hijo, tal como se lo había prometido Eliseo, precisamente como recompensa por haberlo acogido como profeta. Y te decía yo que era una frase muy hermosa, que esta mujer lo reconoce ante su marido como un santo hombre de Dios, porque a lo largo de toda esta historia de Eliseo y la tsunamita, Eliseo siempre es referido como el hombre de Dios. Total, que nace el hijo de la tsunamita, pasan los años y él, siendo todavía un niño, un día se encuentra afuera con su padre y le comienza un dolor de cabeza tremendo al niño. No aguanta el dolor, se siente realmente que se muere del dolor de cabeza, se recarga en el lecho de su padre. Y total, que es tal el dolor de cabeza del hijo que se muere. Ese hijo que la tsunamita había estado, y su esposo también, por supuesto, que habían estado esperando por tanto tiempo, y que por fin se los da Dios, se les muere de niño. Se les muere de niño, y aparte de un dolor de cabeza que debe haber sido desesperante, la pobre criatura debe haber estado llorando, los papás con la angustia de no saber qué hacer, viéndolo sufrir, hasta que se les muere. ¡Qué tremendo dolor! ¡Tremendo dolor! El papá del niño se queda devastado, y la tsunamita también está muy triste y se siente mal. ¿Para qué nos lo envió Dios y si ya se murió? Entonces la mujer no se queda con su tristeza, ordena a sus sirvientes que preparen la montura en una mula, y va con sus sirvientes hasta el Monte Carmelo, porque era el Monte Carmelo donde vivía Eliseo. Como Eliseo era uno de los discípulos del profeta Elías, que se había establecido en el Monte Carmelo, que en la antigüedad se decía incluso que el Monte Carmelo era el monte más santo que existía, allá vivía Eliseo. Van hacia el Monte Carmelo para ver a Eliseo, y los ve Gehazi, los intercepta en el camino, y le pregunta a la tsunamita: ¿cómo está tu hijo? Y la mujer tsunamita le dice: bien, todo bien, pero lo ignora y se sigue hasta donde está Eliseo. Y le cuenta a Eliseo lo que pasó, y de algún modo le reclama: ¿por qué nos enviaron a este hijo? De todas maneras iba a morir, ahora es un sufrimiento mayor. Si era sufrimiento no tener hijo, es más sufrimiento haberlo tenido y ahora haberlo perdido. Eliseo se conmueve y le da su bastón a la tsunamita y le dice: ve donde tu hijo y tócale la frente con mi bastón.
Y la tsunamita le dice, no señor, te vienes tú conmigo, también te vienes tú conmigo. Y toma a Eliseo y se lo lleva a donde está, a su casa. Entonces entra Eliseo a la habitación donde está el niño muerto. Entra con Gehazi, que te digo, él realmente era el intérprete. Te digo, yo supongo que él hablaba el idioma de la tsunamita. Entran a la habitación, se encierran ahí los tres con el niño muerto. Y en una escena muy conmovedora, Eliseo se sube en el lecho del niño, ahí en la cama del niño, se le coloca enfrente, por encima, lo toma de las manos, se le acerca su frente junto a la frente del niño, ahí lo tiene, entra Eliseo en una profunda oración, y después sopla sobre el niño 7 veces, 7 veces sopla sobre el niño, y de pronto el niño estornuda y despierta y revive, y vuelve la alegría en la casa de la tsunamita, y todos felices y contentos porque el niño que había muerto ha revivido. Y todo esto, toda esta bendición acaba siendo realmente la bendición máxima de Dios a una mujer que supo tratar como profeta a un profeta, y que en recompensa recibió la recompensa digna de un profeta. Es realmente una historia hermosa, la tienes que leer, se encuentra en el segundo libro de los Reyes, te digo, es donde se cuentan todos los milagros del profeta Eliseo. La encuentras en el capítulo 4, que te digo, este fragmento que leemos en la primera lectura de ahí está tomado. Ese es, pues, por eso te digo, ese es el mensaje de la misa de esta ocasión, ese es el tema de la misa, cómo tratar a los profetas de Dios. Y después de esta hermosa historia, que cuando te la sabes toda la historia de la tsunamita y de Eliseo, yo te decía que el tema del Evangelio siempre es el tema de la primera lectura. Bueno, el tema del Salmo es siempre el tema de la primera lectura también, porque en la primera lectura Dios nos habla, pero con el Salmo nosotros le respondemos, por eso se llama Salmo responsorial, le respondemos a Dios que nos habló primero. Y una vez que te sabes la historia de la tsunamita, por eso es por lo que es importante ver este programa antes de ir a la Santa Misa, una vez que te sabes la historia de la tsunamita, vas a comprender por qué la antífona que rezaremos en el Salmo dirá, cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Imagínate lo que sintió primero la mujer tsunamita cuando tuvo un hijo, al año después de cuando se lo profetizó Eliseo. Imagínate lo que sintió cuando vio revivirlo, cuando lo vio estornudar y revivir. Seguramente su corazón se llenó de gozo, y si no lo gritó, lo habrá dicho en su interior, cantaré eternamente el amor del Señor. Es como todo va teniendo sentido en las lecturas de la Santa Misa cuando sabes el trasfondo, Por eso me encanta este programa, porque nos permite ver el Evangelio no por encima, sino realmente penetrar y ver el trasfondo de las lecturas y entender. Así pues, como te digo, si te está gustando el programa, por favor di me gusta, marca me gusta en Facebook, marca me gusta, ponle un corazoncito ahí en YouTube y comparte el video con todos tus amigos para que más personas descubran estos programas y aprendan tanto como tú y como yo acerca de la palabra de Dios. Entonces, ese es el tema, hay que tratar a los profetas como profetas, porque a través de esos profetas recibimos a Jesús y a través de Jesús recibimos a su Padre. Yo te decía, todos los bautizados somos apóstoles, claro que sí. Pero todo esto que hemos leído me lleva a mí a pensar en nosotros como laicos, por ejemplo, pues los profetas por excelencia que tenemos son los sacerdotes. Y tenemos que tratar a nuestros sacerdotes de esta forma, acogerlos como profetas, darles de beber no solo un vaso de agua, ¿verdad? Jesús dice, aunque sea un vaso de agua, no quedará sin recompensa el que aunque sea les ofrezca un vaso de agua. Una sonrisa, unas gracias. ¿Cuántas veces vas a misa y al final le das las gracias a tu sacerdote por la Eucaristía? ¿Cuántas veces? No es de buena educación que si alguien te invita a comer, le das las gracias al que te invitó a comer, le dices a la señora que cocinó, señora, estuvo delicioso. Bueno, ¿cuántas veces vas y le das las gracias al sacerdote por la Eucaristía? Esa es una manera de tratarlos como profetas. Y yo siempre he dicho en mi programa Semillas para la Vida, hazte amigo de un sacerdote. Donde amigo es amigo, vamos a ser amigos. Te invito a comer a mi casa,
Vamos al cine a veces. Oye, vamos a ir al fútbol o al béisbol. Vente con nosotros. ¿No sabes lo bien que le hace un sacerdote tener amigos de verdad, no de esos interesados, porque toda la vida hay un montón de gente que nada más por interés quiere hacerse amigo de los sacerdotes? No, pero hacerse amigo de los sacerdotes de una manera genuina, invitarlos a comer, te digo, invitarlos a tu casa, invitarlos a un paseo, que no se sientan solos, que se sientan que tienen una familia. La mayoría viven lejos de sus familias y en la tuya pueden encontrar su familia. Y no sabes también para tu familia, fíjate, y todo esto tiene sentido, la bendición que acaba siendo para tu familia, tratar a un sacerdote como tu amigo, hacerlo parte de los tuyos. Dios te derramará abundantes bendiciones, no sabes. El día que nazca un hijo, lo va a bautizar mucho más bonito que un desconocido. El día que se case tu hija, la misa va a ser de gala, porque el sacerdote va a hablar desde el corazón. El día que se muera tu papá o que te mueras tú, va a estar ahí el sacerdote consolando al mismo tiempo que celebrando una misa, al mismo tiempo que él también se le escorre una lágrima de amor. Y así es como Dios bendice, así es como Dios paga al que trata al profeta como un profeta. Pero también ellos, a los sacerdotes, cuando nos hacemos amigos de ellos, pues tienen eso tan necesario que es la parte humana, la parte cercana, la camaradería, la sonrisa, la carcajada incluso. Pero también el compartir las penas, el a veces hasta ser confidente, más allá del confesonario. Una bendición recíproca, tratar al profeta como profeta y ser recompensado por haber tratado al profeta como profeta. Una vez siempre he tenido varios amigos sacerdotes, muchos de ellos africanos, y una ocasión, fíjate, cuando uno es realmente amigo de un sacerdote, a veces fuera los protocolos sociales y las convenciones, no, cosas de amigos. Eran de África los dos y les platicaba yo de la comida mexicana, además los tacos, ¿no? Bueno, pues un día que los invito a comer, no los llevé a un restaurante, los llevé a un camión de tacos. A un camión de tacos, nos sentamos en el camión de tacos, ellos con su alzacuellos los dos, comiendo tacos felices de la vida. Les gustaron tanto que después ya regresaban ellos solos. Y cuando llegué al camión de tacos, le dije a quien atendía, ¿verdad? La hija de la dueña, una familia finísima, también muy católicos ellos. Fíjate que me sorprendió porque le dije yo a ella, oye, mira, traigo estos amigos sacerdotes, vienen de África, los traje a que conozcan lo que son los tacos buenos. Pues que me hace descuento nada más porque mis invitados eran sacerdotes. O sea, alguien que también son sacerdotes, hay que tratarlos como profetas. Y seguramente que Dios a esa familia la bendice por esos gestos de generosidad que tienen. Imagínate, hacerme descuento nada más porque eran sacerdotes mis amigos. ¿Ves? Es de lo que se trata todo esto, Pues bien, acostumbro recomendarte una lectura siempre, pero en esta ocasión no te voy a recomendar ninguna lectura. En esta ocasión lo que te voy a recomendar es que esta semana escuches Semillas para la Vida todos los días, porque vamos a tener una serie especial acerca de los abusos litúrgicos. Todos los años hacemos este ejercicio, una serie de misiones especiales en las que nos enfocamos en estudiar los abusos litúrgicos, y vamos a verlos todos. Los que cometen los lectores, los que cometen los ministros extraordinarios de la comunión, los que se cometen en la homilía, los que se cometen en la fracción del pan. Todo, de principio a fin, los abusos litúrgicos. Una cosa son los errores litúrgicos que se cometen por accidente, que se cometen por descuido, que se cometen por distracción. Otra cosa muy seria son los abusos litúrgicos que deliberadamente se cometen, y se cometen muchos. De modo que a lo largo de estas emisiones de Semillas para la Vida esta semana, vamos a ir estudiando el documento Redemption y Sacramentum de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos en la Santa Sede, que cubre precisamente todos los abusos litúrgicos y que los norma, para que estemos alerta, para que estemos al tanto y para que de ahí aprendamos a valorar la Santa Misa como se debe y nos aseguremos de que se celebre en espíritu y en verdad, y también nos aseguremos de pedirle a nuestros sacerdotes, incluso de exigirles de manera amorosa pero con exigencia cuando lo amerite, que celebren la misa como tiene que ser celebrada. No te la pierdas, por favor. Y si te interesa este tema, por favor también ve a nuestro sitio semillasparalavida.org. Hay dos compilaciones que te van a encantar. Una se llama Semillas de Liturgia, otra se llama Abusos Litúrgicos.
Son entre las 4 horas de audios de Semillas para la Vida sobre temas litúrgicos. Fíjate, 4 horas de audio es prácticamente un curso de Sagrada Liturgia. Descárgalos, aprende sobre la Santa Misa, aprende a relacionarte con Dios a través de la Santa Misa, porque no hay momento de encuentro más pleno con Dios que el que se tiene en la Santa Misa. Pero si no se comprende la Santa Misa y no se respeta la Santa Misa, esos momentos de encuentro con el Señor se pueden nublar, incluso pueden ser inexistentes. De ahí la importancia de que estudiemos y nos tomemos en serio la Sagrada Liturgia. Bueno, ¿qué te parece si recogemos todo lo que hemos reflexionado y retomamos esa idea principal, bueno, no principal, sino esa idea primera del Evangelio de hoy? El signo de contradicción, el negarnos a nosotros mismos, el morir nosotros para amar a Jesús, para tener vida en Jesús. Te invito por un momento a cerrar tus ojos, a poner tu mano sobre tu corazón y hacer eco en tu interior a estas palabras. Quiero morir a mí, Señor, para encontrar así mi vida en ti, Señor. Quiero morir a mí, Señor, tomar mi cruz con amor, sin quejarme ni renegar. Quiero morir a mí, Señor, para seguirte con esa cruz, para seguirte con dignidad. Quiero morir a mí, Señor, morir a mis amores mundanos, para ser digno de ti. Quiero morir a mí, Señor, dejar atrás mis pecados que me hacen caer una y otra vez. Quiero morir a mí, Señor, amarte a ti sobre todas las cosas, amarte más que a mí. Quiero morir a mí, Señor, porque es muriendo que tenemos vida eterna. Quiero morir a mí, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te agradezco como siempre tu compañía. Espero que todo lo que hemos reflexionado en esta ocasión te ayude a comprender mejor la palabra de Dios y te ayude a que cuando vayas a la Santa Misa realmente escuches a Dios hablando a tu corazón y puedas tú al final, al igual que la tsunamita, exclamar desde el fondo de tu corazón: cantaré eternamente el amor del Señor. Tenemos una cita la próxima semana aquí en Pasión por el Evangelio y una cita todos los días en Semillas para la Vida a través de tu estación de radio católica o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Nos vemos el próximo fin de semana. Mientras tanto, que Dios te llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.